Buenas noches, les saludamos nuevamente con mucho gusto. Esto es Radio Tradición. Esta noche nos acompañan como siempre el Padre Luis Márquez, el señor Roberto Miramontes y el señor Luis Hernández, un servidor César Martínez. Bien, pues hoy continuaremos con la tercera parte de la explicación del Santo Sacrificio de la Misa. Haciendo un breve resumen de lo que ya hemos expuesto en los dos programas anteriores correspondientes a esta serie, pues ya estudiamos lo que es un sacrificio, la excelencia de la misa. También expusimos que cada vez que se celebra la misa, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se renueva, al igual que también se renueva la efusión de su sangre. Y por si fuera poco, el Padre Luis también nos expuso algunas de las 77 gracias que recibimos cada vez que asistimos a la misa y la vivimos como es debido. Y digo vivimos porque no es únicamente escuchar la misa, llegar y sentarse, sino vivirla con toda la devoción física y mentalmente. En este programa nos toca explicar cómo está constituida la misa. O sea, cada parte de la que se forma la misa, y para esto invitamos al señor Roberto Miramontes para que nos exponga estos puntos. Buenas noches, don Roberto. Gracias, buenas noches. Bueno, dije yo, esta parte va a ser fácil, pero ya que te vas metiendo, resulta que no es tan fácil, ¿verdad? Pero eh, vale la pena que nos adentremos y profundicemos en la estructura de la Santa Misa, porque pues es algo tan cotidiano, tan frecuente, que la verdad, haciendo un análisis y haciendo un estudio, pues ya nos vamos dando cuenta de que hay muchos aspectos en los cuales perdemos detalle y perdemos cosas cruciales, cosas importantes. Entonces me gustaría comentar en principio pues que la Santa Misa, no sé si ya lo comentaron la vez pasada, la Santa Misa fue conocida en los primeros tiempos como la fracción del pan, así fue conocida. Después como la Eucaristía o la celebración de la Eucaristía, que quiere decir don excelente, y después ya fue conocida como la Santa Misa, que ahora conocemos. Y esto es debido a que, bueno, misa quiere decir despedida, ¿no? Eso es lo que significa la palabra misa. Y esto es debido a que la Santa Misa actual está, bueno, como nosotros hemos conocido, está dividida en dos partes, ¿no? La, la misa o la celebración de los catecúmenos, o la misa de los catecúmenos, y la misa propiamente dicha. La misa de los catecúmenos o antemisa, pues viene siendo una preparación para la misa propiamente dicha. Como sabremos, los catecúmenos en aquellos tiempos, en los primeros tiempos de nuestro catolicismo, de nuestro cristianismo, pues eran muchos adultos, mucha gente que estaba incorporándose al cristianismo, al catolicismo, y obviamente había muchos adultos que pues querían conocer, saber, y tenían que pasar por un proceso de aprendizaje. Entonces había muchos adultos que pues no tenían la condición de cristianos, eran personas que deseaban ser cristianos, que deseaban ser católicos, entonces no eran bautizados. Entonces en el transcurso del tiempo pues se les preparaba, se les enseñaba, y para que una vez que tuvieran el conocimiento y la fe, pues obviamente se les impusiera el sacramento del bautismo, y con eso ser incorporados a la Santa Iglesia. Entonces los catecúmenos pues asistían a la congregación, a la asamblea en aquel entonces, y se les preparaba lo que es la misa de los catecúmenos. Y esa es prácticamente pues un proceso de instrucción, de preparación de la ofrenda. Entonces, por eso se le llama misa o antemisa de los catecúmenos, porque una vez que se llegaba a la parte central de la misa, ya cuando la presencia de nuestro Señor y todo lo que sabemos, pues tenían que retirarse porque no pertenecían a la iglesia. Por eso entonces se les despedía con ite misa es en aquel entonces, terminado el Evangelio, y pues se retiraban y ya se quedaban los fieles ya bautizados para celebrar el Santo Sacrificio.
Entonces esta parte se queda así como la misa de los catecúmenos. Ya en la actualidad pues la inmensa mayoría está bautizada y pues todos pueden asistir a toda la celebración. La segunda parte de la Santa Misa pues es exactamente propiamente la misa, ¿no? Entonces me voy a permitir platicar un poquito sobre las dos partes, la parte preparatoria, por así decirlo, que es la antemisa o misa de los catecúmenos, y después la misa propiamente dicha, ya con el canon y la consagración. Entonces la antemisa o preparación, pues obviamente nosotros observamos que el sacerdote inicia entrando al templo, entrando al altar, al presbiterio, y obviamente primero, o sea, hay un recogimiento del sacerdote, hay una preparación, por así decirlo, de él, pues para empezar a celebrar. Entonces se pone en el principio, hay una especie de reflexión, de oraciones que él hace, pues para imbuirse de la humildad que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él sube al altar, prepara el misal, prepara el cáliz, regresa y bueno, empieza la Santa Misa con santiguarse, pues obviamente la señal de la cruz. Y en ese momento pues hay un reconocimiento del sacerdote de sus pecados y es el primero en confesar sus pecados con el confiteor. Y obviamente confiesa sus pecados ante todo el pueblo y ante Dios, por supuesto, primeramente. Y su ayudante es un monaguillo que es el que está enseguida de él, pues propiamente es el representante de toda la feligresía. Y él contesta al sacerdote. Una vez que el sacerdote hace su confesión de pecador, pues el pueblo entonces realiza su confesión también. Y una vez que todos han confesado sus pecados, pues entonces hay una petición de absolución y de perdón para todos. El sacerdote sube y entonces empieza lo que le llamamos el introito, es la primera parte, es la primera oración, es como una introducción. Introito es el principio de un escrito, de una oración, es la primera oración que se reza y prácticamente el introito está compuesta pues por dos partes, ¿no? Es una parte de las escrituras y una segunda parte que es un salmo, ¿no? Entonces este introito pues viene siendo pues prácticamente la apertura de toda la ceremonia, ¿no? Una vez que ha rezado el introito, vienen los Kyrie eleison, que es un cántico antiguo en griego. Los Kyrie y Christe eleison, que quiere decir Señor misericordia y Cristo misericordia. El pueblo contesta y pide también, solicita pues la misericordia divina pues por los pecados cometidos en aquel tiempo, pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces este es un cántico muy antiguo y muy bonito, que era muy solemne en aquel entonces, tan solemne y tan especial que no se le permitía a nadie más que al obispo cantarlo. Y los sacerdotes solamente lo podían cantar en la misa de Pascua, en el tiempo pascual. Bueno, ya para el año 1000, de 1000 y fracción, ya se permitió cantarlo en todos los domingos, ¿no? Muy bien, hay otra, después de los Kyrie viene el Gloria, que yo le digo que es el canto de los ángeles, ¿verdad? Porque es una alabanza, es una gloria, es una alabanza y glorificación a Dios tan hermosa, tan bonita, que pues vale la pena poner atención en esto, porque es una participación de alabanza a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que empieza precisamente con el canto de los ángeles al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. Y también aquí quiero hacer notar que durante toda la celebración de la Santa Misa, el Padre hace una frase que todos muchas veces contestamos mecánicamente, que es el Dominus Vobiscum. 8 veces el sacerdote durante toda la celebración de la misa realiza Dominus
Dominus vobiscum, que significa Dios con ustedes, y que es un llamado prácticamente de atención y es como una integración entre todos, ¿no? Y porque todos contestamos y con tu espíritu, o sea, con el espíritu de nuestro Señor, del sacerdote, y todos congregados, pues obviamente unidos en una misma celebración. Entonces, pues quise hacer este paréntesis, ¿verdad? Después del Gloria viene lo que es la colecta. Fíjense que esta oración, que quiere decir que recoger, es recoger, reunir, es lo que la colecta, expresa principalmente el misterio o el santo que se celebra, normalmente se hace alusión a eso, pero también dicen los teólogos que aquí es cuando podemos aprovechar nosotros pues para hacer todas nuestras peticiones. O sea, es como recolectar toda la petición de la feligresía y pedírsela a Dios, ¿no? O sea, como una ofrenda de peticiones. Entonces creo yo que la feligresía no aprovecha este tiempo pues para hacer todas las peticiones que traemos y que quisiéramos unir en toda la celebración de la Santa Misa para pedirle, ¿no? Sean espirituales, materiales, familiares, sociales, todo lo que nos acontece y padecemos, pues sería muy propio de reunirlos, de recogerlos, porque esta oración está llena de fe, de confianza y normalmente es muy hermosa. Normalmente es de conmemoración o de oraciones varias, ¿no? Entonces en esas oraciones varias vienen las peticiones. Muy bien, entonces recordemos, estamos en la antemisa, estamos en lo que le llamamos misa de catecúmenos, y podríamos decir que es la misa de instrucción, porque los mismos fieles recibimos instrucción. Después de la colecta, pues viene lo que es la epístola, ¿no? La epístola, que son fragmentos de las cartas de los apóstoles. Recordemos que en aquel entonces pues no había los medios de comunicación que contamos ahora. Entonces los apóstoles, para hacer llegar la palabra de Dios y las indicaciones, o pues toda la liturgia o todos los consejos, la moral cristiana, pues tenían que hacerlo a través de cartas. Entonces las cartas de los apóstoles fueron recopiladas, no todas, pero bueno, una gran cantidad de ellas, sobre todo las que contienen mayor contenido teológico, y pues a partir de ahí la iglesia escoge las cartas más aleccionadoras o más ilustrativas, y pues las incorpora en esta parte instructiva de la misa. Entonces las epístolas vienen siendo pues las cartas que los apóstoles escribían a sus diferentes grupos, a sus diferentes iglesias fundadas en diferentes partes, donde pues había moral, había instrucción, había toda la corrección, había muchas correcciones, pues para que el evangelio no se desvirtuara. Muy bien, entonces después de la epístola viene una parte intermedia entre la epístola y el evangelio, que son oraciones. Decían antes que es para entretener al público, ¿no? Pero son oraciones muy bonitas que le llaman gradual. Pueden ser los graduales, pueden ser el tracto, pueden ser los aleluyas. Y el gradual son cantos donde los cantores en aquel entonces subían a unas gradas o a un púlpito muy alto y de allí entonaban estas oraciones, que son muy hermosas, y obviamente alusivas al tiempo litúrgico que se está celebrando. Cuando es tiempo de alegría o de Pascua o de Pentecostés, pues normalmente son graduales los que se hacen. Pero cuando son tiempos de recogimiento, de luto, de aflicción, entonces los graduales se suplen por otras que se llaman tractos, que son más de dolor, de compunción, de arrepentimiento. Y los aleluyas, hemos escuchado aleluyas frecuentemente, sobre todo en tiempo de Pascua, donde es repetido el aleluya, que quiere decir alabanza a Dios. Eso es lo que quiere decir, eso en el idioma antiguo, alabado sea Dios. Entonces la aleluya pues es una alabanza, y si no la decimos pues no alabamos a Dios. Entonces vale la pena repetir el aleluya, sobre todo cuando estamos en momentos alegóricos, festivos, conmemorativos, ¿no? Muy bien, entonces
estamos, insisto, en el antemisa, en la misa de los catecúmenos, en la parte donde se prepara todo lo que es la ofrenda para ofrecérsela a Dios, ¿no? Después estamos con el Evangelio, y el Evangelio pues obviamente es la palabra de Dios, es la doctrina enseñada por nuestro Señor Jesucristo, parte de su vida, sus enseñanzas, y obviamente pues básicamente es la que rige nuestra vida católica. Explica, enseña, no hay párrafo, no hay renglón que no enseñe, que no instruya. Por eso pues es requerido profundizar un evangelio o una parte del evangelio ahí para sacar libros. Entonces pues es sabiduría divina, ¿no? Entonces pues normalmente son fragmentos del evangelio, o de capítulos, o de versículos, ¿no? Por ser palabra de Dios y palabra de nuestro Señor Jesucristo, su vida o su doctrina, pues requiere gran respeto, ¿no? Entonces evidentemente todos los feligreses, a diferencia de la epístola que la recibimos, la escuchamos sentados, el Evangelio todos estamos de pie. Y para empezar, el sacerdote se signa frente y corazón y pecho cuando está pidiendo a Dios pues que lo ilumine y que le pida que sea digno de leer el Evangelio. Cuando va el sacerdote rumbo ya al Evangelio a leerlo, pues entonces empieza signando el mismo Evangelio, todos de pie, y nosotros empezamos a signarnos la frente, la boca y el pecho. Y pues esto tiene un significado: la frente pues para que Dios nos abra el espíritu de entendimiento, ¿verdad? La boca pues para poder pronunciarlo, la palabra, y expresarlo, comentarlo, el Evangelio dignamente. Y el pecho pues para que profundamente llegue a nuestro corazón y seamos capaces de defender y de confesar pues el Evangelio, ¿verdad? Entonces en el Evangelio pues para los que no leemos la Biblia, pues ahí están los fragmentos de la Biblia, que si nos vamos a la Biblia y leemos fragmento y leemos el capítulo completo, vamos a entender mucho del contexto en el que se está mencionando. Pues vale la pena que sea pues yo los invito a que si leemos el fragmento ahí en la misa, en la Santa Misa, bien podríamos ir a la Biblia y leer todo el capítulo, ¿no? Darnos cuenta de todo el contexto que se está leyendo. Muy bien, una vez que se ha leído la parte del Evangelio o el Evangelio completo, viene una homilía, le llamamos sermón. La homilía pues es una explicación ya sea del mismo Evangelio que se leyó, o bien de la interpretación del Evangelio, o bien de lecciones de moral católica, aplicable pues a lo que se leyó en la Biblia. De tal suerte que el fiel que asiste a la Santa Misa pues tiene una instrucción tanto de las epístolas de los apóstoles como del mismo Evangelio. Entonces los sermones, no sé por qué se considera como algo así aburrido el sermón, pero es aburrido si no entendemos el contexto de lo que se está leyendo. Entonces realmente es instrucción católica. Entonces hasta aquí termina la parte de la antemisa o de los catecúmenos, y inmediatamente después de la homilía o del sermón viene el credo. El credo, como ustedes saben, pues es una manifestación de la fe, y podríamos decir que el credo pues viene siendo los frutos que nos rinde pues toda la enseñanza del Evangelio y todo lo que hemos leído anteriormente. Muy bien, hasta aquí pues está la parte instructiva, la parte de preparación, una preparación ¿no? Tanto de aflicción o de arrepentimiento, de contrición, podría decir la palabra correcta, contrición, de glorificación a Dios y de prepararnos para lo que es la Santa Misa en forma. Muy bien, entonces la Santa Misa aquí empieza prácticamente con el ofertorio. Bueno, la Santa Misa propiamente dicha está dividida en tres partes.
el ofertorio, la consagración y la comunión, que son las tres partes que la componen. El ofertorio pues es la bendición y es la acción de gracias sobre el pan y el vino, o sea, eh, el pan y el vino que se van a consagrar, pues es la ofrenda que se va, es la ofrenda que se va a dar a nuestro Señor Jesús. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento que había, entonces aquí las que se va a hacer es pan y vino, ¿verdad? Pero el pan y vino ya consagra al Señor Jesucristo. La verdadera que se inmola por nosotros, ¿no? Entonces en el ofertorio, que es otra de es la oración preparatoria prácticamente, se da gracias por tener estas ofrendas y el- el- se le llama oblación. Era a la divinidad, a Dios Padre. Entonces, ofrenda en anteriores no es un recordatorio, sino es una real ofrenda y es una victimización real de nuestro Señor Jesucristo, inmolándose por nosotros en el santo sacrificio. Entonces el ofertorio es una oración de ofrecimiento a Dios Padre de estas, de estas, de estos dos aspectos, de estas dos cosas, que es el pan y el vino, que obviamente serán consagrados, ¿verdad? Eh, para este ofertorio, pues el Padre siempre dice oremos y siempre que va a dar una oración dice oremos, no dice voy a orar, dice oremos, ¿no? O sea que eh, muchos fieles nomás escuchan, dicen oremos, o sea, ¿quién va a orar? Pues el Padre, el sacerdote o nosotros. Entonces el Padre aquí realmente está invitando a todos que oremos. Entonces aquí la idea es pues que todos participemos en cada una de estas oraciones, en el introito, en la colecta, en el ofertorio en este caso, pues para incluirnos, ¿no?, en los oferentes, o sea, los que estamos ofreciendo ese pan y vino que se va a consagrar a Dios Padre, pues si no estamos ajenos a esta ofrenda, entonces al seguir nosotros la lectura de estas oraciones, pues obviamente somos partícipes de esta ofrenda. Si no, pues somos agentes pasivos. No sé, sabrá Dios qué tanto mérito tiene estar pasivo o ser activo. Entonces yo creo que hay una gran diferencia. Muy bien. Entonces, una vez que ya se rezó esta ofrenda, ofertorio, que es la ofrenda, el sacerdote coloca la hostia sobre la patena y eleva una súplica a Dios Padre para que la acepte, ¿no?, para que sea una ofrenda aceptada a Dios. Después va y en el cáliz se vierte un poco de vino y unas gotas de agua. Esta unión de vino y agua pues viene siendo una representación de lo que es la unión, ¿sí?, eh, de la divinidad, o sea, del Dios y del hombre. O sea, el vino y el agua viene siendo una representación de esa unidad que se da en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que es hombre. Entonces el vino y el agua, al mezclarse, pues viene siendo una representación de esa unidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tiene la hostia en la patena y tiene el cáliz. Entonces ofrece ahora el cáliz a Dios Padre para que esta otra ofrenda, esta otra materia, que es el vino, también sea aceptable a Dios. Entonces nosotros vemos en la misa, en la Santa Misa, al sacerdote primero que ofrece la Santa Hostia para que sea aceptada como ofrenda y después el vino
ya mezclado agua con vino, agua y vino, pues para que sea aceptada a Dios como una ofrenda inmaculada, y que pueda ser motivo pues de, de ofrenda santa, ¿no? Eh, una vez que hace estas ofrendas y pidiendo a Dios que sea aceptable, el sacerdote va y se lava las manos. No sé si han visto, hay un lavado de manos. Entonces, en ese lavado de manos es el significado tiene una significación, lee el Salmo 25, en donde obviamente está indicando que antes de acercarnos a Dios, pues hay que purificarnos, hay que lavarnos, hay que estar limpios y obviamente con limpieza e inocencia, ¿verdad? Entonces, pues obviamente para nosotros el significado de que antes de acercarnos a Dios, pues debemos estar, pues obviamente perdonados con la absolución de la confesión, listos a acercarnos a Dios nuestro Señor. Y eso también pues es una figura de lo que será cuando nosotros vayamos ante Él, ¿no? Pues para acercarnos tenemos que ir también con limpieza y con pureza, ¿no? Muy bien. Una vez que ya ha hecho este rito, pues hace una segunda oración ya con las dos materias y pide que sea aceptado esa ofrenda. Y obviamente el Padre invita a todos con una frase que dice, orate frates, o sea que todos se unan en oración, fíjense bien, todos se unan en oración para que sea esta ofrenda aceptada por Dios. Y entonces se reza todos, o deberíamos rezar todos, en voz baja, la, la oración que le llamamos secreta, porque es una oración que se reza en silencio, ¿no? En voz baja. Pero fíjense que dice, o sea que el Padre está invitando a toda la feligresía a que oren junto con Él, ¿verdad? Una vez que se ha pedido mediante esta oración a Dios que acepte esta oblación, esta ofrenda, pues se invita a todos a que levemos el corazón a Dios. O sea, que levemos nuestro espíritu, nuestro pensamiento a Dios. Sursum corda. O sea, una vez que hace una invitación el Padre para que todos estemos en comunión espiritualmente con Dios, elevando nuestros pensamientos, nuestro espíritu a Dios. Y además de eso, pues que demos gracias por la magnificencia de Dios, toda su gloria. Y aquí viene una oración muy bella que es de dar gracias. Demos gracias a Dios. Verdaderamente digno y equitativo y saludable es dar siempre gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Entonces, aquí es algo que honestamente pocos rezamos y que deberíamos de tener muy en cuenta, porque si algún momento es de dar gracias, pues ese es el más especial, porque no solamente estamos con Él, con Dios, sino que va a venir a nosotros directamente, ¿no? Muy bien, entonces con esto termina lo que es el ofertorio y entramos en la parte central de la Santa Misa, que es la consagración. Entonces la consagración pues viene siendo básicamente la venida de nuestro Señor Jesucristo y eh, eh, ocultándose pues en la hostia y en el vino, transformando la sustancia de pan en su divino cuerpo y del vino en su divina sangre. Entonces, esto está fundamentado porque nuestro Señor Jesucristo en la última cena, cuando dio el pan y el vino a los apóstoles, no dijo esto representa el pan, esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. Dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, es categórico y claro en el sentido de que era su cuerpo y su sangre. Estando él ahí presente, le da pan y vino, o sea, les da cuerpo y sangre a los apóstoles a través de el pan y del vino. Entonces, con esto nuestro Señor Jesucristo instituye la consagración de pan y de vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces aquí el sacerdote prácticamente toma el poder, o sea,
la parte de nuestro Señor Jesucristo, o más bien nuestro Señor Jesucristo, por así decir, utiliza las manos del sacerdote, porque nuestro Señor Jesucristo baja directamente del cielo al altar. Te voy a permitir leer un extracto aquí del libro, porque es mucho más claro que yo, ¿verdad? Entonces, dice: el sacerdote se transporta en espíritu a la cena en que Jesucristo instituyó el santo sacrificio y hace lo que entonces hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo desciende sobre el altar y el sacerdote se arrodilla, le adora y luego le muestra a los fieles elevando sucesivamente la santa hostia y el cáliz sobre su cabeza. O sea, lo que es la elevación. Quizá muchos no tengamos claro este aspecto, pero la fe nos indica que nuestro Señor Jesucristo real, auténticamente baja del cielo y se postra en la Santa Hostia y en el Santo Cáliz, transformando la sustancia de estas materias en su cuerpo y en su sangre. Quien no conozca, quien no entienda esto o que no conciba esto, pues simplemente está pasivo en la Santa Misa, pero quien crea y tenga fe de que realmente nuestro Señor Jesucristo ahí está, baja del cielo aquí, pues realmente es un prodigio que tenemos solamente los católicos. Es un prodigio que solamente se da en la Santa Misa. De ahí que pues las palabras claves y claras para que se dé ese hecho son las que se han establecido a través de todo el tiempo y son las que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cambiar el sentido de estas palabras simplemente es evitar, eliminar ese acto tan maravilloso. Entonces le quita todo el milagro, todo el sentido, toda la forma a la Santa Misa en el momento en que cambian las palabras, y no las cambian las palabras de la iglesia, oiga, no cambian las palabras de la iglesia, cambian las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso la iglesia ha perpetuado las mismas palabras en el momento clave de la Santa Misa, y por eso no cambian ni cambiarán nunca hasta la consumación de los tiempos. Muy bien, entonces evidentemente después de la consagración nuestro Señor Jesucristo está presente en el santo, en las sagradas especies. Muy bien, esto hay un elemento que nos hace saber, nos hace como alegoría, que el monaguillo, el ayudante, suena las campanillas y es como decir, aquí está, ya llegó, ¿no? En este momento está presente, ¿no? Alerta, atentos, pues. Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento más importante, más clave, central de esto. Y por eso se guarda un silencio en ese tiempo, porque es lo central, es lo que debemos todos adorar. Muy bien. Entonces la presencia de la víctima, pues obviamente está ahí. El sacerdote hace la señal de la cruz sobre estos elementos porque en ese momento nuestro Señor Jesucristo se transforma de Rey del cielo en víctima, porque está ofreciéndose a Dios Padre por la remisión de nuestros pecados. Y obviamente pues nosotros con esa reverencia, con ese respeto que debemos tener, porque se está ofreciendo como víctima, no como el esplendor de un rey y todo, sino como una víctima, precisamente renovando el sacrificio, porque esa renovación es la que nos trae todas las gracias, nos trae el perdón de Dios Padre. Y evidentemente, ¿qué sería de nosotros si no se renovara diariamente esto en la Santa Misa? Entonces, por eso valga reiterar la necesidad de respetar esos momentos con mayor celo todavía que cualquier otro, ¿no? Muy bien, pues obviamente ya las oraciones a Dios Padre van en el sentido pues de que ya no se ofrece el pan y el vino como ofrendas de materiales, sino se ofrece el pan y el vino
como víctima, o sea, porque ya está nuestro Señor ahí. Entonces las oraciones que siguen después de la consagración son en ofrenda a Dios Padre, la víctima, pues para la remisión de nuestros pecados. Y pues todo va en ese sentido, y ahí se pide pues obviamente por la iglesia, porque si está ahí nuestro Señor Jesucristo con todos los méritos, pues ahí es donde nosotros prácticamente la iglesia aprovecha pues para pedir por la iglesia, por el clero, por los fieles, por los difuntos, por todos, pero ya no pedimos nosotros, ¿no? Ya está pidiendo nuestro Señor Jesucristo presente allí por nosotros. Entonces ya el mérito de la petición es infinito, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros pues hay que agradecer que esté ahí nuestro Señor Jesucristo inmolándose precisamente para esa remisión. Muy bien, pues vienen todas las preces y se termina esta parte consacratoria. Y por último, eh, después de todo esto, pues viene lo que es el Padre Nuestro, para pues obviamente como dentro de todas las peticiones están las 7 peticiones que hace el Padre, que están en el Padre Nuestro y que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, junto con nuestro Señor Jesucristo está la feligresía. Estamos todos haciendo esas 7 peticiones en el Padre Nuestro, ¿no? Y por último viene ya la comunión, que le llaman la consución, que es la extinción de las especies, pero no se extinguen evaporándose, sino que se extinguen en el pecho de los que comulgan. O sea, en el pecho de los que se alimentan con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aprovechan todas las gracias que ya vimos que obtenemos, y obviamente nos unimos, o más bien nos unimos a nuestro Señor Jesucristo, aunque nuestro Señor Jesucristo venga a nosotros, pues nos unimos en Él, en una comunión, que es exactamente comunión, es hacer común algo. O sea, somos comunes, somos unidos íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, al darnos Él a comer de su bendita carne, ¿no? Entonces, pues como dice nuestro Señor Jesucristo, estando Él con nosotros, hacen morada la Trinidad, Santísima Trinidad en nuestro pecho. Evidentemente aquí nuestro Señor Jesucristo pues se une íntimamente en lo que es la comunión, y para esto pues ya finalizando se dan 2 oraciones más, que es una de la comunión, que es una alegoría de todo lo que se vivió o del momento que se vive litúrgicamente, y por último una oración que se llama poscomunión, que creo yo en sentido muy personal que es vital. Normalmente la poscomunión es un agradecimiento, es una gratitud a Dios por habernos alimentado, es la petición de más gracias, es la petición de más virtudes. Y bueno, creo que es el momento ideal, indispensable de pedir. Si está Dios Jesucristo con nosotros y no pedimos, pues ¿qué pasa, no? O sea, realmente estamos desaprovechando una oportunidad grandísima. Entonces la poscomunión para mí es una oración muy, muy importante, muy crucial, y me recuerda a mí la parábola de los 10 leprosos, ¿no? No sé si recordaron el de los 10 leprosos, donde van y le piden misericordia a Dios que los cure, y ciertamente los cura, y les dice, vayan con los sacerdotes y preséntense, porque así era la tradición. Iban los 10 leprosos y en el camino se van curando, ¿no? Y uno de ellos ve que se está curando y está curado y regresa y a dar gracias. Entonces, pues nuestro Señor, a manera de recriminación, le dice, bueno, ¿y dónde están los otros 9? Pues ¿quién los curó? ¿No? O sea, como diciendo, ¿quién los curó? Pues Dios, ¿no? Dios. Entonces, ¿dónde está la gratitud? Entonces, si nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, lo menos que podemos hacer es darle gracias en ese momento. Entonces, la poscomunión es una gratitud y obviamente pedir las gracias. Le decía yo a mi hija una vez, no, déjate de rezar. Acabas de comulgar, no reces. Pide, es el momento de pedir más gracias, más virtudes, más unión, más fe, más... porque estamos con Él, pues entonces sacramentalmente está con nosotros. Es el momento ideal para agradecer, para pedir, para solicitar su asistencia, ¿no? Bueno, básicamente es toda la estructura de la comunión, de la Santa Iglesia. Después vienen pues ya las oraciones finales, que son, bueno, para empezar viene el ite misa, que es el cierre de la misa. Es la despedida, ahora sí es la despedida, pero de todos los fieles, no nomás de los catecúmenos.
Y después la bendición. Curiosamente la bendición a veces no le hacemos mucho énfasis, pero la bendición pues ahí bien caen todas las gracias e indulgencias que nosotros pedimos con antelación. Si nosotros vamos con las intenciones de obtener indulgencias, ese es el momento de recibirlas. Entonces hay que tener cuidado con esa bendición final que da, porque ahí llegan todas las gracias que nosotros estamos dispuestos a recibir. Y las oraciones finales que son pues obviamente principalmente pidiendo por la Santa Iglesia para que sea unida y exaltada, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan tremendos. Básicamente esa es la estructura de la iglesia. Hay mucho de qué hablar, pero no es demasiado lo que he hablado ya para este tiempo. Espero que se haya comprendido y entendido. Sí, sí, de hecho sí, bastante. Y insisto, ¿no? Insisto que la misa no nada más es para eh, escucharla, sino la misa es una acción que hay que vivirla, que hay que sentirla, porque si nada más vamos, lo vuelvo a comentar, el padre dijo, puedes estar físicamente, pero pues estás en otro canal, estás en otro momento, entonces de ahí no te vale nada porque no recibes ni gracias ni nada. Entonces yo creo que sí es un momento que hay que vivir. Y la actitud que hay que tener también, ¿no? Les explicaba en otro momento que hay dos clases de personas. Las que van a la misa con mucha distracción, con falta de, hasta de respeto a nuestro Señor. Y entonces es esa clase de personas, ¿no? Como los judíos que iban al Calvario a insultar, a blasfemar de nuestro Señor. Y la otra clase de personas es la de las que están con atención, con reverencia, están haciendo esos cuatro fines de la misa, ¿no? Están dando gracias, están alabando, están adorando, está el culto de adoración, están pidiendo perdón y están pidiendo gracias. Están ellos como esa clase de personas que fue al Calvario, la Virgen María, María de Magdalena, María de Cleofás, San Juan Apóstol. ¿Cómo fueron ellos al Calvario? Insultando a nuestro Señor, blasfemando, claro que no, fueron acompañando a nuestro Señor que sufría en la cruz, ¿no? Esa compasión en su corazón y pues con qué recogimiento pues estuvieron ellos y hay que estar nosotros también en la Santa Misa, ¿no? Fíjate que, disculpen que agregue algo. Normalmente en nuestro templo se está repartiendo un volante donde vienen las oraciones que el sacerdote reza en latín. Entonces dice, ay, no lo entiendo. Bueno, pues ahí están las oraciones en español, pero lamentablemente toman el volante y lo dejan por un lado. Entonces aquí viene el introito, para empezar, cuál es la misa que se está celebrando, el introito, colecta, la epístola, que a veces el padre pues la lee en español, había ocasiones en que no. Viene el gradual, el aleluya en este caso por este tiempo, viene el evangelio, el ofertorio, la secreta, en ocasiones viene el prefacio cuando cambia, porque es variable a veces, la oración de comunión y la oración de poscomunión. Entonces, pues podemos seguir las oraciones en toda la secuencia de la Santa Misa, porque ahí están tanto la ofrenda, la preparación, la colecta, la instrucción y la gratitud. Entonces, pues se puede seguir las oraciones. Y obviamente, pues hacerse de un misal para seguir toda la secuencia de lo que está haciendo el sacerdote en cada momento, y eso es una manera de vivirla más íntimamente, más cercana y con mayor comprensión de lo que está pasando en cada momento. Sí, o sea que no es pretexto para decir yo no hablo latín, ¿verdad? Porque aquí está todo. Además podemos ser los más analfabetas y no saber ni siquiera leer, pero mientras estemos con todos nuestros sentidos y presencia, no importa porque vamos a recibir las gracias que recibimos. No sé si el ingeniero nos quiere decir alguna reflexión. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar. Si alguien más quiere añadir algo.
Bueno, pues con esto terminamos la tercera parte de la explicación del Santo Sacrificio de la Misa. Pues agradecemos al Padre Luis, al señor Roberto, que nos ilustró mucho con las partes de la misa, de cómo está constituida, ¿no? Cómo está la estructura de la misa. Agradecemos también al señor Luis, que vino acá con nosotros a hacer su presencia moral. Y bueno, y un servidor, César Martínez, agradecemos. Buenas noches, nos vemos la siguiente semana con otro tema que sea de riqueza para nuestra alma. Buenas noches, que Dios los bendiga. Esto fue Radio Tradición.